Esta es la carta de Shaul, el apóstol, o el enviado, ¿verdad? Que sería la traducción, puesto que apóstol viene del griego. A la Kehilá de Filipos. Hay quienes dicen Filiposim, como plural, ¿verdad? Entonces, capítulo 1, verso 1. Dice Shaul y Timoteos. Timoteo era discípulo de Shaul. Como ya hemos hablado, Shaul. Una pregunta, ¿en la de ustedes dice Pablo? Ujú. Ok. Eso sí, bueno. El de esta traducción, hay cosas que yo creo que se tomó un poco la libertad pensando que hacía, obviamente, lo correcto, espero, ¿verdad? Em, en el sentido de que lo que él quería hacer era restaurar al máximo el hebreo del Nuevo Testamento. Pero al nosotros no tener los originales, no podemos tampoco pues asumir cosas. Podemos decir lo que, como siempre digo yo, ¿verdad? Que lo que parece ser más posible, según las confirmaciones, según conexiones, según Antiguo Testamento, uno puede decir, ok, lo más posible es que haya dicho tal palabra de las hebreas. Pero siento yo, siento yo que es un poco peligroso darse la libertad de dar por un hecho algo y escribirlo y empezar a propagar una escritura. Entonces, mi punto es, recuerden que Shaul tenía dos nombres. Shaul era su nombre hebreo, por ende entiendo, y esa es la razón por la que él decidió poner Shaul en la mayoría de los casos. Pero Paulus era su nombre griego, y él estaba hablando aquí a los de Filipos. Como él decía, cuando hablaba con unos gentiles, se hacía como gentil. No quiere decir que hacía cosas paganas, no, sino que se hacía como uno de ellos en el sentido de hermandad. Igualmente cuando estaba con los Yahudim, cuando estaba con los ricos, cuando estaba con los pobres, etcétera. Es por eso que él con una gente usaba el nombre Shaul, con otra gente usaba el nombre Pablo. Ambos eran nombres de él. En sí, Shaul representa lo de Benjamín, lo del primer rey de Israel que cayó por su orgullo. Shaul quiere decir el deseado. Paulus quiere decir el pequeño. Entonces, Yahweh, por decirlo así, le dio a este hombre Paulus ese nombre para que a través del nombre Pablo se diera un equilibrio con el nombre Shaul y no pasara lo mismo que pasó con el rey Shaul. ¿Sí me explico? Le agregó humildad con el nombre pequeño. Quizá era pequeño de tamaño, me imagino que sí, por lo que sabemos de los nombres y demás, pero eh, repito, es como para contrarrestar el orgullo y la soberbia que podía traer el nombre Shaul, que también lo vemos en los escritos de él, ¿verdad? Cuando él dice, me voy a tener que jactar un momentito, así que aquí va con el nombre Shaul. eh, y eso representa, repito, el último que viene como hijo pródigo, como Shlomo, que sin el Mesías cayó en pecado, pero a través del Mesías se convierte en Paulus, se hace humilde, el pequeño, se hace el último para convertirse en el primero, se hace siervo de todos, como dijo Yahushua que hay que hacer, etcétera. ¿Está claro eso? Exacto. Buen punto, sí. Él dice ser de todos los apóstoles el más pequeño, pero después sale Shaul también y dice, pues el que más sé, básicamente. Entonces, ese equilibrio era necesario. Pero sí, buen punto, que él dice ser el más pequeño. Ujú. Sí, parece ser que él lo tenía muy claro. Y yo creo que, em, bueno, en parte también era razones por las que Yahweh le puso el aguijón que él dice tener, ¿verdad? Para no exaltarse demasiado. Y en sí, bendito Yahweh, como representa al último, con respecto al último, como sabemos como el hijo pródigo, entonces cae en error. Por eso Yahweh tiene que hacer algo para que se mantenga firme una vez que esté en Yahushua. Como eso, pero también la escritura dice, y es una bendición, que Yahweh mantiene la misericordia para con el último, todos los días, en todo aspecto. Entonces, eh, o sea, es sorprendente ver cómo antes de que peque, ya Yahweh lo ha perdonado. Y no solo al último, a todos nosotros. Pero en sí, en el caso de cómo se profetiza con el último, el cuidado que Yahweh tiene y cómo Yahweh lo perdona, obviamente porque conoce su corazón, como en el caso de David.
Entonces, Paulus es un ejemplo del renuevo de David, del último, eh, que básicamente es el reemplazo de Lucifer. Por eso se le tiene que poner eso, para que no caiga en el mismo error de Lucifer. Se le dio tanta estima, tanto honor, que cayó Lucifer, porque se dejó llevar por la vanidad. Entonces, a Paulus, que representa el último, que va a tomar ese lugar, había que ponerle algo para que no se exaltara de esa manera. Y ese algo viene siendo el haber caído en error. Siempre va a tener esa espinita. ¿Sí me explico? De que no fue perfecto, como Yahushua el primero quien lo limpió. Dice el verso 1, Shaul y Timoteos, que repito, podría ser Paulus y Timoteos. Timoteo es el, el discípulo de Paulus. Por eso he mencionado en otros casos, así como ya expliqué un montón de veces, que Paulus representa al último, en ese caso Timoteo representa al testigo como Eliahu. Es interesante que en el nombre Timoteo está Teos, que es Dios, Zeus. Es una representación de la doctrina griega, falsa, de la apostasía cristiana. En el nombre de este hombre, claramente él estaba en lo griego, se le dio ese nombre, y cuando se convierte al Mesías Yahushua verdadero, se va con Pablos, pero mantiene el nombre. A lo que voy con eso es lo que he mencionado muchas veces, que el testigo como Eliyahu está más conectado con la apostasía, más conectado con los que se mantienen entre los muchos en el cristianismo. Por eso el nombre del que representa al testigo como Eliyahu es Timoteo. Así como Yahushua trajo lo nuevo, pero Yahuhanán se encontraba en el medio. Porque no estaba con los fariseos, pero tampoco estaba con Yahushua, no andaba con él. De los discípulos solo 2 se fueron con Yahushua. Y cuando estaba en la cárcel mandó a preguntar si él era. Porque Yahuhanán era del tiempo anterior al de Yahushua. Entonces Yahuhanán y Yahushua llegaron a separar los tiempos. Juan el Bautista y el Mesías, separar los tiempos. Ahora el testigo como Moshe viene con el testigo como Eliyahu juntos. A diferencia de antes, que Yahuhanán no se hizo discípulo de Yahushua, ahora el último tiene como discípulo al testigo como Eliyahu, como Juan el Bautista. Por eso como Paulus y Timoteo, quien fue sacado de la falsedad de Zeus, de Teo. Entonces, Paulus y Timoteos. Como ya dije, Paulus quiere decir pequeño. Y Timoteos quiere decir quien honra a Teo, a Deus. Entonces él en su error honraba a Zeus. Una vez que conoció a Paulus, honró a Yahushua. Obviamente a Yahweh a través de Yahushua. Eso es lo que representa aquí la situación. También vemos una muestra de la bendición del Padre, por eso Él nos da un nombre nuevo, por si nacimos y se nos dio un nombre que no estaba muy correcto. Y si queremos verlo en el sentido positivo, si es posible del nombre, sería quien honra al Todopoderoso, ¿verdad? Quien honra a su poderoso. Puesto que para los griegos esa palabra, igual que hoy en día en el español, lamentablemente se usa para generalizar todos los poderes, los dioses, Dios. ¿Sí me explico? Eso empezó desde ese tiempo. En lo poco fue fiel, o sea, en Deus fue honorable, lo honró, fue confiable, fue fiel. Entonces por eso Yahweh envió a Paulus a convertirlo, para que ahora fuera en lo mucho también. Buen punto. Entonces, Shaul y Timoteos, siervos de Yahushua HaMashiach, a todos los apartados de Yahweh en Mashiach, Yahushua, que están en Filipos, con los ancianos y los colaboradores, y los Shamashim. Ahí dice los diáconos, ¿verdad? Sí, en hebreo sería Shamashim, que serían los siervos. ¿Se acuerdan el Shamash? Que es la candela central de la menorá, que también algunos le dicen Shemesh, que Shemesh es sol. Shamash, se escribe igual, Shemesh, Shamash. Sol, siervo. Filipenses es lo mismo que Felipe, ¿verdad? Obviamente. Que en hebreo, o más bien que se pronuncia Filipo. Hipo es caballo. Y filo es amor. Por eso filosofía, el amor por la sabiduría. Filantropía, el amor por el ser humano. Por el hombre. Antro. Filipos quiere decir quien ama los caballos. Amante de los caballos. Como vemos nosotros en
la escritura, los caballos representan guerra. Según el libro anterior, la carta a los Efesios, la guerra en la que estamos nosotros es una guerra espiritual. Y en Apocalipsis vemos que los primeros 4 sellos del fin de los tiempos son 4 jinetes en 4 caballos de 4 colores diferentes, de los cuales el primero es espiritual, la guerra espiritual es positivo, es el testigo como Moshe, el inicio del ministerio de los 2 testigos. Por otro lado, obviamente los otros 3 son negativos, como lo acabo de mencionar. Entonces aquí, si lo fuésemos a tomar nombre por nombre, los significados sería el pequeño que honra al poderoso, es la salvación de Yahweh, quien causa la existencia. Amante de los caballos, que sería el que viene en el caballo blanco. Por los ancianos, los colaboradores y los siervos, básicamente. Ahora sí continúo. Dice, favor y misericordia de Yahweh y shalom de Yahweh a vosotros, del Elohim nuestro Padre y de Yahushua HaMashiach nuestro soberano. Doy toda a mi Elohim siempre que me acuerdo de vosotros. Recuerden, como lo acabo de explicar, y el punto por lo que lo expliqué es para ver el aspecto espiritual. Claramente la iglesia de Filipos ya no existe. Pero como siempre he dicho, toda la escritura es profética. Yahweh por algo mandó a los apóstoles a escribir lo que escribieron, por algo quedó, por algo escribieron cosas tan proféticas que ya se han cumplido algunas y otras se están cumpliendo. Entonces, cuando vemos los nombres de las iglesias o los nombres de las cartas, debemos entender a quién se refiere, como en este caso, repito, a los amantes de los caballos serían los que están en la guerra espiritual. Y en este caso, los caballos del inicio del Apocalipsis, los 4 jinetes que inician, los 4 primeros sellos. Entonces, hay que entenderlo como Paulus escribiéndonos a nosotros. Todo creyente, cuando lee una de las cartas, debería verlo como que le están escribiendo a él. Lamentablemente, cuando la gente no ve el aspecto profético, cuando la gente deja por fuera el poder del Espíritu, la revelación de la Ruach HaKodesh, creen que esto es simplemente algo histórico y lo ven como algo que ya pasó en aquel tiempo, ya, ¿y para qué lo vamos a leer? Ve a ver si le saca algo bueno, ve a ver si le saca un consejo o algo bonito. Como alguien la esposa me estaba comentando, no sé cuál de la congre. Ay, bueno, de que creo que fue la mamá. Como que le dijo, uy, vea qué bonitas palabras, o vea qué bonito mensaje. Y era un verso de la escritura, y como que el hermano como que le dijo, pero ¿cómo bonitas palabras? Es la escritura, que es... no sé qué más le dijo, pero el punto es que, ¿qué esperaba? O sea, la gente lo ve como, ay, vea qué mensaje más bonito saqué de la escritura, para sentirme bien. Como eso de poner la escritura abierta en la casa y esperar que bendiga toda la casa. O sea, sorprendentemente triste. Porque ahí tienen fe en la letra. Y la letra mata. Pero uno con el espíritu debe estudiar, porque el espíritu vivifica. Entonces hay que entender que cuando Pablo habla esto, es el espíritu hablándonos a nosotros. Doy toda a mí Elohim siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con alegría por todos vosotros, por vuestra participación en el anunciar las buenas nuevas de redención, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahweh, el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Este es un verso que nos muestra que mientras estemos en este mundo todavía tenemos que trabajar en nosotros, todavía tenemos que mejorar, todavía tenemos que buscar qué falta por perfeccionar. Hay mucha gente que piensa que entra a la congregación o entra a una iglesia, entra a una doctrina X y ya, todo se arregló. Entonces cuando tienen una prueba, se quejan, se ponen en contra del Todopoderoso o de cualquier cosa para no aceptar el hecho de que hay que cambiar, el hecho de que hay que mejorar, el hecho de que hay que perfeccionarse. Hay mucha gente, digamos que son los dos extremos, unos que entran y dicen ya soy cristiano, ya soy perfecto. Hay otros que siendo cristiano o no siendo cristiano dicen nadie es perfecto. Entonces usan eso para hacer lo que les dé la gana o equivocarse a cada rato y no sentirse mal por la cuestión.
Y el sentirse mal es parte de la conciencia para entender que debemos mejorar. ¿Sí me explico? Si uno no siente dolor de algo, no se arregla la herida. Si uno no siente que que está cortado, no va a irse a coserse. Entonces, la verdad no peca, pero incomoda, porque la verdad nos lleva a darnos cuenta también de lo feo, de lo que está verdaderamente mal en nosotros y que hay que cambiar. Y para eso hay que ser humilde, para aceptarlo. Como hemos hablado también, ¿verdad? El primer paso es aceptar que se tiene un problema, como el chiste que hacíamos con los alcohólicos, ¿verdad? Bueno, no con los alcohólicos, pero que eso es lo que se dice de los alcohólicos, que el primero es aceptar que es alcohólico. Y es lo mismo con todo lo demás. Lo primero es aceptar que todavía tiene que mejorar. Entonces, por eso dice, estando persuadido de esto, persuadido, que es la fe, la certeza, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahweh. Recuerdan que el día de Yahweh se anuncia en el sexto sello y que durante ese día, que se podría decir, bueno, el día es el milenio, pero en sí durante ese año, porque el año, o sea, sería el año 6000, ¿verdad? Cuando empieza el día de Yahweh, el sexto sello. Durante ese año matan a los 2 testigos y se da la cosecha. En esa cosecha se da la transformación de los escogidos, en la cual en un abrir y cerrar de ojos todos van a ser perfeccionados. Ya llevaban un proceso de gestación. La cosecha se da el nacimiento, que representa la perfección. Por eso dice que todos están mejorando, perfeccionándose hasta el día de Mashiach. Eso quiere decir que el día de Mashiach van a recibir la perfección. Bendito Yahweh. ¿Estamos? En el Salmo 138 dice, verso 8: Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por eso dice, el que empezó la buena obra en nosotros, la completará. Con solo el hecho de que Yahweh nos mandó a este mundo, quiere decir que Él iba a estar cuidándonos hasta el fin. Y eso es la razón por la que, ¿verdad? Hay un dicho, bueno, como yo siempre, ¿verdad? Soy legem, entonces me cuesta un poco hablarlo. Sí, pero básicamente el dicho que, para los que están preocupados cuando van a tener un niño, de que el niño trae el legem bajo el brazo. Porque si Yahweh manda un niño al mundo, lo manda con comida también. Solo cuestión de los padres de tener fe, de que van a tener la comida para el niño. Pero cuando se empiezan a preocupar porque piensan que son ellos, ahí es donde todo empieza a ir mal. Empiezan a bloquear las bendiciones del Padre. Entonces, el hacerse de esta sociedad de hoy en día, del mundo, que están apoyando tanto el aborto, o sea, gritando aborto, aborto, aborto por todo lado, quieren que todo el mundo aborte. No pueden abortar a los hombres porque no pueden. Pero solo hablar de esa cuestión. De hecho, eso es lo que utilizan principalmente para decir que aborten las mujeres, ¿verdad? El hecho de que los hombres no saben lo que es estar embarazado, entonces alados, no pueden decir nada. Solo la mujer. Pero por otro lado, ellas hablan de aborto, porque ellas no, porque también los hombres, hay un montón de hombres que están en lo mismo. O sea, es que hablan de aborto como si el embarazo, como si todas fueran Miriam, como si todas fueran a quedar embarazadas de la noche a la mañana sin darse cuenta qué pasó. Como si no tuvieran ellas algo que ver en tener relaciones sexuales. ¿Verdad? Se les olvida que son ellas las que aceptan tener relaciones sexuales. Solo están pensando en matar al niño. Yo puedo entender la situación tan difícil que pasan muchas mujeres, y como hablaba con mi hermano, o sea, no puedo entender por otro lado, y por eso ahí me abstengo en cierta forma, el hecho de una mujer que haya quedado embarazada por violación, que haya quedado embarazada por incesto. Qué duro, no me lo puedo imaginar. En el aspecto espiritual entiendo que todo pasa por algo, aún eso. Por ende, en el aspecto espiritual, ni aún así se puede matar al niño, porque por algo viene el niño. Pero puedo entender en el aspecto emocional, carnal, que eso es lo primero que va a pensar la persona. No lo puedo dudar. Entonces por eso digo, la prueba debe ser dificilísima. No lo niego. Pero el matar una vida está mal, así de simple, va en contra de la escritura. Entonces, por otro lado, veía una gente apoyándolo del aborto,
por lo de la plaga de los primogénitos. Pero vea, él mató un montón de niños ese día. Y, por un lado no eran niños, primogénitos viejos, también niños, pero de todas las edades. Pero como hablan de primogénito, ya se imaginan al bebé. Empezando por ahí, por otro lado, les dio 9 plagas anteriores para avisarles. Empezó con, vean, se convierte en sangre el agua. Entonces, es sorprendente cómo la gente se sale por la tangente, tuerce la escritura para decir, jale a matar niños. Y repito, es que es sorprendente, parece que quedaran embarazadas de la nada. Es nuestro cuerpo, nosotros hacemos lo que queremos con él. Ok, entonces empiecen por no tener sexo si no quieren tener hijos. ¿Verdad? Me parece. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Lo que sea que Yahweh nos mandó para hacer. Recuerden en el futuro. El Shabbat vamos a leer algo muy poderoso. Que le digo recuerden porque yo me lo leí. Pero lo hemos hablado muchas veces en el pasado. Todo está en las manos de Yahweh excepto el temor a Yahweh. Y eso es el libre albedrío. Absolutamente todo pasa según la voluntad de Yahweh porque así Yahweh lo quiere. Excepto el que nosotros lo queramos a Él. Eso Él nos lo deja a nosotros. Y a partir de ahí empieza todo lo demás. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, todo está en manos de Yahweh excepto el que usted le tema a Él. Si usted le teme a Él, empieza a recibir la sabiduría para cumplir los mandamientos y ser como Yahweh manda y por ende cumplir el propósito que Yahweh tiene para usted. Pero si usted no le teme a Él, usted hace lo que le da la gana y quiere cumplir su propio propósito en su vida, que es muerte. Sin saberlo, obviamente. Exacto, por eso todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Yahweh, los que temen a Yahweh, porque si no se le teme es para mal aún lo que es bueno. Pero o sea, empieza con amarle, porque al final usted no va a poder cumplir el propósito si no le ama, lo que le hablaba la vez pasada. El primer mandamiento, amar a Yahweh. Entonces, lamentablemente en el judaísmo tratan de ir de abajo para arriba. Entonces empiezan por no codiciar y esperan después poder llegar a amar al Padre. Porque tratan de ir por los mandamientos más fáciles, según ellos. Pero en realidad uno tiene que empezar por ame a Yahweh, porque es la única forma de usted poder no codiciar lo de su vecino. Si ama a Yahweh, porque usted entiende que es Yahweh el que le da todo. Y que vuelvo a lo mismo, lo que decía ahora, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, por ende, todas las cosas son para mal de aquellos que odian a Yahweh. Todas las cosas son para mal. O sea, todo lo que disfrutan. Entonces dice el salmista, Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, vuelvo a Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahweh, el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Aquí confirma en qué año se da la transformación, el perfeccionamiento, básicamente. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación de las buenas nuevas. Todos vosotros sois participantes conmigo del favor y la misericordia de Yahweh. Vean, Pablo habla de prisiones, así como el último va a tener que pasar los últimos días en prisión. Y esperemos que sean solo los últimos 10 días en prisión. También Pablo dice, ustedes están conmigo en esto. Pablo al decir eso está diciendo que él está ahí por ellos, para que ellos no pasen por eso, igual que Yahushua murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, básicamente por nuestros pecados. Entonces Yahushua murió por nosotros. Ahora Pablo se está diciendo, yo voy a la cárcel, ustedes están conmigo, como diciendo que los que lo escuchan son su cuerpo. ¿Sí me explico? Mi punto es, lo mismo que sea con Yahushua y la iglesia, aquí Pablo lo está representando, con él y los que lo escuchan. Como me es justo, por cuanto os tengo en el corazón. Recuerden, el último es el corazón. El último es como David, tiene un corazón como el de Yahweh. El corazón es el último, así como Yahushua es la cabeza. Yahushua el primero es la cabeza. Rosh, Reshit, tienen la misma raíz. La Reish y la Shin. Es el principio, el primero, Yahushua.
Después viene el corazón, las dos partes principales. Una está en la cabeza, otra en el cuerpo. Intelecto, emociones. Primero y último. El corazón, Lev. Recuerden que, curiosamente, Caleb, uno de los dos espías, que representa uno de los dos testigos, Caleb quiere decir perro, pero si se separa se traduce como todo corazón. Entonces vemos una conexión de los dos testigos, en este caso de Caleb, con el corazón, y mencionado aquí. ¿Por qué digo todo eso? Porque recuerden que los escogidos son el cuerpo, los muchos son la sangre. Para que la sangre pueda servir, necesita el corazón. Por eso los muchos necesitan la muerte del último. ¿Quiénes fueron los que mataron a Yahushua? Bueno, literalmente los romanos, pero por orden de los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Yahushua fue entregado por Israel para que Israel pueda ser salvo. Ahora los gentiles van a entregar a los dos testigos para que los muchos que están entre los gentiles puedan servir, puedan ser finalmente justificados. ¿Sí me explico? Porque la sangre necesita el corazón, ¿verdad? Para servir en el cuerpo. Pero el corazón necesita el cerebro para poder bombear. Y el cerebro el espíritu, ¿verdad? Fijo, porque si no, de nada sirve. Entonces, así como el corazón está conectado al cerebro, el último está conectado a Yahushua. Así como la sangre pasa por el corazón, así los muchos van a poder entrar a través del último. O sea, hasta que los dos testigos mueren, los muchos van a decir, ¿será que era cierto que ellos eran los dos testigos de Apocalipsis 11? Y ya va a ser muy tarde, entonces ahora van a tener que morir. Pero sí se entendió eso. O sea, básicamente matar a los dos testigos es cerrar la puerta. Por eso es que tienen que morir. No es como que Yahweh así lo quiera, para algo los envía. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Una vez que ya los 144,000 son elegidos, se cierra la puerta de la misericordia, y por eso ahora la única forma es muriendo, porque eso dice la Torá. La paga del pecado es muerte. Entonces una vez que resucitan ya van a decir, ay, sí es cierto, reconocemos a la cabeza y al corazón, básicamente. Ahora, el punto de los muchos es que mantienen el testimonio, creen en el Mesías, su muerte, y hacen todo lo posible por cumplir los mandamientos. Pero no aceptan a los dos testigos, ya sea, bueno, por lo que sea, porque van a dar excusas de excusas para no creer. Verso 8, oigan. Porque Yahweh me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yahushua HaMashiach. Entonces ahí está diciendo Pablo que él es como Yahushua, puesto que los ama con el mismo amor. Y está escrito que el amor de Yahushua es aquel que llevó a que muriera por nosotros. El amor con el que nos amó está en nosotros. Así como Pablo aceptó a Yahushua, por eso el amor de Yahushua estaba en él. Así como nosotros aceptamos a Yahushua, el amor de Yahushua está en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Entonces, por un lado habla de testimonio y después menciona que el amor de Yahushua está en él, como si fueran el mismo corazón. Puesto que normalmente se conecta el corazón con el amor, ¿verdad? Porque Yahweh me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yahushua HaMashiach. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Oigan, y más en conocimiento y entendimiento. Respuesta para lo que veníamos hablando. ¿Sí o no? Las palabras son proféticas. Entonces, dice aún más que ya esos son los escogidos. O sea, no se queden solo en el amor, porque ustedes tienen que saber a quién amar. La escritura nos dice ama al enemigo, pero hay que saber quién es el enemigo. ¿Estamos? Entonces hay que tener conocimiento, y no solo conocimiento, entendimiento. Eso nos lleva a un nivel más alto. Entonces dice, sí, tengan amor, porque eso es necesario, es para cumplir toda la Torá. Pero hay que saber cómo poner en práctica ese amor. Hay que saber qué es amor, empezando por ahí. ¿Y quién es el que nos dice qué es amor? Obviamente la Ruach HaKodesh, pero es principalmente Pablo en Corintios y Abu Hanán, Juan, el amado. Ellos son los dos, por si alguien quiere leer de amor. Pablo en Corintios y Juan en las cartas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento y en entendimiento. Muy importante, muy necesario.
para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor se necesita el conocimiento y el entendimiento, porque si no uno va a estar aprobando lo que no es, teniendo amor por lo que no debe. ¿Sí me explico? La importancia. Y digo eso porque en la sociedad dicen lo único que se necesita es amor. No, también conocimiento y entendimiento. Eso es una hablada del mundo, de que amor, de que por qué no acepta la homosexualidad, porque no tiene amor. No, es más bien porque tengo amor, que quiero corrección, porque el amor corrige. Es porque tengo amor, que no quiero ver que los niños estén viendo abominaciones, perversiones. Porque tengo amor, que no quiero que la sociedad se corrompa y se venga abajo. Pero no, ellos lo que quieren es otra cosa, perversidad, y usan la palabra amor, tolerancia. Tolere que hagamos lo que les da la gana. Entonces, dice, para que aprobéis lo mejor. Para eso necesitamos el conocimiento y el entendimiento, además del amor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach. Sinceros e irreprensibles. Entonces, ¿verdad? Básicamente para que al presentarnos ante Mashiach no debamos nada. Que podamos ser sinceros. Obviamente debemos empezar desde ya, practicando entre hermanos, siendo sincero con los hermanos, irreprensible, para estar así, para el día de Yahweh. Hay mucha gente que quiere esperar hasta que se vaya a morir para volverse irreprensible y sincero. Dicen, no, cuando esté agonizando empiezo a pensar en eso, me arrepiento de toda la poca sinceridad que he tenido y todo lo que es reprensible de mí. Obviamente esa persona no va a poder presentarse así ante el Padre, está muy engañado si piensa que eso va a lograr. Uno tiene que empezar ya, así como ya lo he explicado muchas veces, el basquetbolista, para hacerse un buen basquetbolista tiene que jugar y practicar. Nosotros queremos ser irreprensibles, sinceros, empecemos ya, siendo de esa manera, honestos, verdaderos, fieles. Dice, llenos del fruto de justicia. Yahushua murió por nosotros para darnos la justificación, por eso la única forma de dar fruto de justicia es a través de él. ¿Qué quiere decir eso? Cumplir los mandamientos, porque la ley es la que habla de justicia o injusticia, condena o libertad. Entonces, a través de Yahushua cumplimos la Torah para ser justificados. Por eso, fruto de justicia es cumplir la Torah. ¿Se me explico? Un fruto son acciones. Justicia, ley. Fruto de justicia, cumplir la ley. Que es por medio de Yahushua el Mesías, quien la cumplió. Para que nosotros la entendamos según Yahweh la escribió, no según Lucifer la quiso interpretar. Entonces, llenos del fruto de justicia que es por medio de Yahushua HaMashiach, para honor y estima de Yahweh. Kabod y Tiferet dice aquí. Dos atributos, dos sefirot del árbol de vida conectados con el último, con la segunda venida. Entonces se necesita la justicia que viene a través de la fe en Yahushua para poder obtener el honor que viene a través del último. Se necesita el sacerdocio que trajo Yahushua como Melquisedec para recibir el reino que trae el último, como Yahweh Sidkenu, también como Melquisedec. Porque Melquisedec era ambos, rey y sacerdote. Entonces dice, verso 12, quiero que sepáis, hermanos en Mashiach, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de anunciar las buenas nuevas de redención. Lo que hablamos, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. ¿Quién escribió eso? Pablo, la misma persona que está escribiendo esto. Entonces, está diciendo, sepan que todo lo malo que me ha pasado aparentemente en realidad ha sido bueno. Ha ayudado al evangelio a que avance. Más gente se ha dado cuenta de lo que se hubiesen dado si no hubieran metido en la cárcel, básicamente. Si no hubiera tenido que ir ante gobernadores y todo lo demás que pusieron a Pablo a hacer. Entonces,
Quiero que sepáis, hermanos en Mashiach, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de anunciar las buenas nuevas de redención. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Mashiach, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en Mashiach, cobrando ánimo, aquí dice bitajón, que es confianza. Qué bueno, era, qué curioso verlo como ánimo, la confianza, sinónimo, puesto que cuando uno está confiado, está animado. Usted está confiado, va a hacer lo que tiene que hacer tranquilo. Cuando tiene miedo es cuando ya no quiere hacer nada. No se anima, exacto. Entonces, por eso siempre les he dicho, además de la fe, necesitamos la confianza. Emuná, bitajón. Y la mayoría de los hermanos en Mashiach cobraron confianza, cobraron ánimo en Yahushua con mis prisiones. Cobraron ánimo en Yahushua con mis prisiones, así como van a creer los escogidos en Yahushua a través de los 10 días de cárcel y muerte de los 2 testigos. Dice, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Yahweh sin temor. Igual que como los apóstoles se atrevieron mucho más a predicar una vez que resucitó Yahushua, obviamente después de que lo sacrificaron. Mi punto es, antes predicaba más o menos, cuando resucitó, nada los paraba, ni la muerte, porque aquí estamos leyendo lo que escribieron. Ahora Pablo se está diciendo lo mismo con respecto a sus prisiones. Su prisión hizo que hablaran con más ganas. Si no fuese verdadero lo que él hablaba, ¿quién va a hablar con más ganas porque lo meten en prisión? Más bien hablarían con miedo, porque cuidado los meten a ellos también. Entonces, similar a lo que pasó con Yahushua, se va a dar con el último, puesto que vemos un ejemplo con Pablo. Dice, y la mayoría de los hermanos en Mashiach, cobrando ánimo en Yahushua con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Yahweh sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Mashiach. Oigan esto es muy poderoso, es necesario saberlo. Algunos, a la verdad, predican a Mashiach sin Ruach HaKodesh, por envidia y contienda. O sea, en realidad no creen en él. Lo hacen solo para llevar la contraria, porque tienen envidia de los que tienen el espíritu, los que tienen revelación, los que tienen entendimiento. Entonces, no toda persona que diga creer en Yahushua, cree en Yahushua. No toda persona que predique a Yahushua en realidad conoce a Yahushua. Por sus frutos los conoceréis. Como también vemos, ¿verdad?, lo que dice Yahushua, mis ovejas conocen mi voz. Entonces, los que saben la verdadera doctrina, porque Yahweh se las revela, ellos van a conocer el verdadero pastor, el buen pastor. Mientras que los que no, los que son igual, los que son envidiosos, los que son contenciosos, son atraídos por pastores que predican por envidia y contienda. ¿Sí me explico? Son similares, se atraen. ¿Verdad? Uno normalmente, la gente que le gusta jugar fútbol va con otras personas que le gusta jugar fútbol. Si a uno le gusta jugar básquet, ¿qué va a ir a hacer con gente que le gusta jugar fútbol? A una cancha. Entonces, mi punto es, las iglesias están llenas de personas que son similares. Cuando uno se da cuenta que uno no es igual que el montón es cuando se sale de ahí. ¿Está claro? Algunos, a la verdad, predican a Mashiach sin Ruach HaKodesh, por envidia y contienda. Pero otros, de buena voluntad, Kavanah Tová, con buena intención. Los unos proclaman a Mashiach sin Ruach de amor, sin espíritu de amor, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay gente que va a predicar de Yahushua que va a estar feliz y de acuerdo con que metan presos a los 2 testigos. Hay gente que cuando metan a los 2 testigos presos van a alabar a Yahweh y Yahushua. Con esos nombres, ¿verdad? Que estoy diciéndolo. Porque de fijo van a adorar a Jesús y a Dios. Lo sorprendente es que también a Yahweh y Yahushua, como lo vemos aquí. Pero es porque son contenciosos, envidiosos. Los unos proclaman a Mashiach sin ruach de amor por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Vean cómo dice pensando añadir, no por eso lo hacen. Está en la mente de ellos. Pero los otros por amor, ¿verdad? Los que tenían buenas intenciones. Los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, como un testigo. Estoy puesto para la defensa del Evangelio, de las buenas nuevas. Verso 18, oigan esto. ¿Qué pues? Me gusta cuando ya empieza a hacer preguntas, Pablo. Se pone bueno. Y no sé por qué siempre lo siento enojado. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Mashiach es anunciado. En esto tengo alegría y tendré gozo aún. Vean Pablo, qué perfecto cómo veía las cosas. Dice, no me voy a estresar por lo que digan estas personas de mí, o porque estén predicando para tratar ellos de que me vaya peor a mí. Más bien me voy a alegar de que están predicando. Aunque lo hagan en sus cabezas por maldad, allá ellos. Hay gente que va a estar escuchando de Yahweh y Yahushua. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita hay gente que predica Yahweh y Yahushua y no está de acuerdo con nuestra doctrina. Así como obviamente yo no estoy de acuerdo con la de ellos. Pero, ¿verdad? Nosotros no nos metemos con ellos. Hay uno en particular que sí se mete conmigo. En particular es personal, yo creo. Y no lo conozco. Pero, bueno, en realidad han habido varios. La vez pasada vimos uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que mandó una foto y todo, que iba a destrozar este ministerio. No sé qué pasó después. Pero bueno, uno en particular que lleva desde que empezamos el ministerio. Y todo empezó, yo escribí, yo sapo. Yo escribiéndole, pasé, Luis, qué linda su página, qué bueno que usted crea en Yahushua, me alegra mucho. Y él me escribió como, yo no creo que usted crea en Yahushua por sus fotos. Y yo, ok. Yo apenas estaba empezando, por cierto, por si algo. Si tenía alguna foto, era tan simple como decirme, hey, no cree que, pero no, directo a la herida. Entonces, me pareció muy extraño, yo dejé de escribirle y todo. Después me di cuenta que enviaba espías aquí y todo, y un día escribió a la página para decir un montón de cosas. Y bueno, es muy extraño. A lo que voy con eso es lo que vemos aquí. Por lo menos yo me alegro de que él esté predicando Yahushua. Hay varias gente que se está dando cuenta de Yahushua por medio de él. Tal vez lleguen a encontrar que hay algo en la doctrina que está mal. O no necesariamente eso, pero que sigan buscando de Yahweh Yahushua y se encuentran con la verdadera doctrina. ¿Sí me explico? Entonces es mejor eso a la gente que está predicando Jesús y Dios, porque eso ya es otra cuestión completamente. Aquí Pablo se está hablando de bendito Yahweh por los que predican de Yahushua, aunque lo hagan mal, al menos están predicando el verdadero nombre, eventualmente van a llegar a la verdad, si es que son de verdad. Si no, como dije, por algo se reúnen todos ellos, eventualmente Yahweh separará las ovejas de las cabras. Entonces, dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Mashiach es anunciado. En esto tengo alegría y tendré gozo aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración de la Ruach de Yahushua HaMashiach, esto resultará en mi liberación, en mi rescate. Aquí dice en mi Yeshua, que sería como en la resurrección una vez que los dos testigos mueran. Y también sería como decir el volverse uno con Yahushua. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Bendito Yahweh. Eso es algo de lo que habla David, que pide al Padre, y es algo que aquí vemos en Pablo, y es algo, creo yo, bueno de pedir. Obviamente a nadie le gusta tener vergüenza, pero lo menciono principalmente porque la Escritura, una de las cosas que más menciona del infierno es confusión y vergüenza. No tanto dolor y tortura. Entonces la vergüenza es algo muy, muy importante. Por algo las personas X les dicen sin vergüenza usted. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Obviamente él está diciendo todo lo que están inventando de mí eventualmente va a salir a la luz que no es así. Eventualmente cuando Yahushua sea manifestado encima de todo soberano, todo poder, todos los que lo mataron van a estar diciendo en qué momento que hicimos. Entonces, a la hora específica se va a manifestar. Entonces, lo mismo aquí está Paulus. Dime un segundo. Dice,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. También aquello que hemos fallado, por si algo, aquello que hemos fallado, si nos hemos arrepentido y Yahweh nos perdona, cubre el pecado, se deshace de eso, se olvida de eso. Y por ende no pasamos vergüenza por ello, como si nunca hubiera pasado. ¿Por qué? Porque lo confesamos ante Él, fuimos sinceros, lo que les dije que hay que hacer desde ya. Fuimos sinceros, pero el que espera ser sincero hasta el final va a tener que entrar al juicio desnudo, en vergüenza. Entonces mejor decirle antes, hey, es que no tengo ropa para ir al juicio. Y Yahweh le dice, toma, pongas esto. ¿Sí me explico? Ser sincero, ser honesto, no tengo para entrar. Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Qué lindo. Con toda confianza, como siempre. ¿Se imagina decir esto en la cárcel? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Mashiach, oigan, en mi carne. Qué poderoso. Ahora también será magnificado, será exaltado Mashiach en mi carne. Eso quiere decir el último. Paulus como el último que dice la segunda venida de Mashiach en la carne de Paulus. ¿Sí está claro eso? Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Mashiach. ¿Recuerdan cuando Yahushua le dijo a Yahweh, dale estima a tu nombre? Y Yahweh le respondió, ya lo he exaltado y lo volveré a hacer. Yahushua también en una oración, él dice, ya les he manifestado el nombre y lo volveré a hacer. Ahora aquí estamos viendo como que ya se cumplió lo primero y está por darse la segunda venida a través de Pablo. Claramente lo que representa Pablo. ¿Qué dice? Será magnificado Mashiach en mi carne, o por vida o por muerte. Decía, si yo vivo, lo voy a exaltar, y si me matan, con más razón. Dice, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Un verso muy conocido, muy importante. Porque para mí el vivir es Mashiach. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que aceptamos a Mashiach, nosotros vivimos para Él, para darlo a conocer, para cumplir su voluntad, que es la voluntad de Yahweh. Y el morir es ganancia, porque ya sea que una persona muera de vejez, bueno, muera de lo que sea, si tiene Mashiach, no se muere. Solo el cuerpo, solo la ilusión deja de ser. Pero así como una persona se acuesta a dormir y de repente se despierta, eso sería el morir para esa persona. Y se despertaría sin ningún dolor. Se despertaría viendo mejor que nunca, viendo cosas más hermosas de las que ha visto en toda su existencia. Y otro montón de cosas más. Entonces morir es ganancia porque llega a entrar algo mucho mejor. Mientras vive, Mashiach. Y por vivir en Mashiach, morir es ganancia. Entonces, así el último va a vivir para Mashiach, teniendo a Mashiach en su carne para representarlo como la segunda venida, y al matarlo, gana. Por eso el morir es ganancia. Gana la batalla. El Papa dice que la muerte de Yahushua fue el fracaso, como dice él, el fracaso de Dios. No entiende que ese fue el triunfo. Vean el espíritu que tienen. Qué triste. En Gálatas 2:20 dice, con Mashiach estoy juntamente colgado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo del Hombre, del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Elohim, Yahushua. Una vez más lo de la carne, Paulus como el último. Entonces sigo en Filipenses, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Yahweh, no sé entonces qué escoger. ¿Verdad? Porque dice, morir es ganancia, vivir es Mashiach. Mas si el vivir ayuda a Mashiach, no sé qué escoger. Qué duro. Porque, ¿verdad? Uno con lo anterior uno diría, de ganancia. Porque vivir en este mundo, Yahushua nos dijo, seréis odiados por mi nombre. Entonces sería, escoja, ser odiado en este mundo o ganancia. Pero el ser odiado en este mundo trae mayor ganancia.
Por ende, prefiero quedarme aquí para seguir invirtiendo en la otra vida. Y cuando digo invirtiendo en la otra vida me refiero en el reino de Yahweh, en dar a conocer a su Hijo. Entre más hagamos eso, mejor nos va después. ¿Sí me explico? Entonces, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Yahweh, no sé entonces qué escoger. La obra de Yahweh. Por eso Yahushua dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Cuando lo vieron en Shabbat y pensaban que estaba pecando. Los fariseos dijeron, rompió el Shabbat. Entonces dice, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor. Lo que les decía, la ganancia obviamente es mejor que estar aquí siendo odiado por todos. Sin embargo, el tiempo que seamos odiados por todos, sin culpa, o sea, que seamos odiados sin haber hecho nada para ser odiados, esos son bendiciones, dones que nos ganamos en la otra vida. Entonces, por eso, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, para el hombre individual, pues mejor estar ya con Mashiach. Pero por la congregación, por el pueblo, es necesario pasar sufrimiento. Estar en este mundo, continuar. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y alegría de la emuná, para que abunde vuestra jactancia de mí en Mashiach, Yahushua, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, que cuando yo me aparezca, ustedes se puedan jactar en Yahushua por verme de nuevo. Como representando la resurrección del último. Porque imagínense para los escogidos, creer y creer y creer, los matan. Van a decir, uy, ya pasó. Pero ahora, ¿será que la cosecha se va a dar como dijeron? ¿Sí me explico? Se imagina todo lo que el enemigo va a poner esos días. Cuando ya se dé la cosecha y logren ver al último, van a decir, bendito Yahweh Yahushua. ¿Sí me explico? Viendo al último van a decir el verdadero, todo lo que nos dijo. Entonces, dice, para que abunde vuestra jactancia de mí en Mashiach Yahushua por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, oigan, solamente que os comportéis en practicar su Torah, como es digno, verá, su instrucción, su enseñanza, como es digno de las buenas nuevas de redención de Mashiach, para que, o sea, que yo vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo ruach, con una neshama, con un alma o aliento, ¿cómo dice ahí? Mente. Combatiendo unánimes, combatiendo. Vean cómo todo empezó con Filipos, los caballos, los que aman caballos, la guerra espiritual, y ahora menciona combatiendo. Unánimes por la fe de las buenas nuevas de redención. Y en nada, oigan, en nada, intimidados por los que se oponen. Muy importante. Bendito Yahweh. Esto es, Padre todo lo pone por algo, como siempre. Y ustedes saben que hace unos días yo he estado con que cada vez menos me preocupo por los que se oponen. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos, oigan, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros salvación. Y esto de Yahweh. Entonces, lo que nosotros predicamos para ellos es perdición. Y por lo mismo ellos se pierden. Mas para nosotros claramente es salvación. Y digo claramente porque lo vivimos. Nosotros no estamos esperando que se cumpla algo para creer. Nosotros lo creemos porque ya lo sentimos. Ya vivimos diferentes, aunque hayan pruebas. Es otra la vida que tenemos. ¿Sí me explico? Y el hecho de que el enemigo se enoje tanto y trate de bloquear el camino, muestra que estamos en el camino que es. Porque el enemigo no nos quiere. Y es parte de. Preocúpese si Satanás lo quiere. Si lo quiere muerto, alégrese. Es el único de querer que puede ser. Satanás
odia al enemigo, perdón, odia al que es su enemigo, que seríamos nosotros, y odia aún al amigo, ¿verdad? Satanás es el mentiroso. Hay una canción que acaba de salir de un hombre que hace poco fue muerto, rapero, y que parece ser que hubo mano negra. Se llama Nipsey Hussle. Salió un disco nuevo de un hombre, DJ Keo, con él. Y vieras que oí la canción y me parece tan siniestra porque me parece que es Satanás cantando acerca de cómo es él. Porque dice, y recuérdese que el diablo es un mentiroso. Y es como si se lo estuvieran diciendo a él, como que ya lo iban a matar. Como que estaban haciendo esa canción preparándolo para matarlo. Y mira qué cosa más extraña, por si alguno de los que me escucha al menos la oye. Entonces, dice aquí: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Yahweh. Porque a vosotros os es concedido. Vean aquí donde dice, mas para vosotros de Yeshua, y esto es de Yahweh. O sea, la Yeshua de Yahweh, ¿cuál es esa? Yahushua. Porque a vosotros os es concedido a causa de Mashiach, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Os es concedido, es un regalo. Padecer por él es un regalo. Es un regalo, ¿por qué? Porque sufrir por él nos da ganancia inmensa que no podemos imaginar. Hay gente que no quiere creer en él porque significa sufrimiento. El ejemplo está en Yahushua. Vino la verdad, y ¿qué hicieron? Lo mataron después de golpearlo todo lo que pudieron. Entonces, creer en la verdad significa ser golpeado, aunque sea en su ego, aunque sea en sus emociones, si no físicamente igual que él. Entonces, es un regalo pasar por algo como lo que él pasó, porque si pasamos por algo como lo que él pasó, vamos a ser estimados, exaltados como él lo fue y lo es. Por eso es un don de Yahweh que padezcamos por él. ¿Estamos? Hay que tenerlo claro. Porque si uno no lee la escritura, no entiende por qué se padece y no entiende para qué se padece. Entonces, porque a vosotros os es concedido, también esto, a causa de Mashiach, no solo que creáis en él, también eso, el creer en Mashiach es un regalo. Yahweh nos lo concedió. Y eso se ve claro cuando uno lo entiende facilísimo. Va, se lo explica a otra persona y la persona no quiere creer. Se lo explica a otro y no quiere creer. Se lo explica a otro y dice no entender. Se lo explica a otro y se hace el que no es con él. Y uno dice, pero ya, ¿qué fue? ¿Por qué yo? Fue un regalo. Bendito Yahweh. Porque a vosotros os es concedido a causa de Mashiach, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Es el conflicto que hay que padecer por él. Y no es el que hay que padecer por él, es que al padecer por él, entramos en el conflicto de si es mejor morir, que es ganancia, o seguir padeciendo por el pueblo. Predicando, ¿no? Sí, predicando, enseñando y llevándose golpes de todo tipo que la gente que no acepta quiera darle a uno. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta ahora Pablo les estaba revelando eso. Entonces, ahí termina el capítulo 1.